haciendo fácil lo difícil, haciendo sencillo lo complejo. Aquí está la estrategia Perlas Clínicas, dirigido a estudiantes del área de la salud que quieran aumentar su comprensión en los distintos conceptos en medicina. Perlas Clínicas, conocimiento clínicamente significativo. Bienvenidos a un nuevo video podcast de Perlas Clínicas, una estrategia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Pablo Restrepo Maya, soy estudiante de la Facultad, estudiante de Medicina. Y para hoy planteamos una discusión, un tema que nos concierne a todos como población general y aún más nos hace sentir identificados como parte de la población académica y son los trastornos de ansiedad. Definitivamente algo que no podemos pasar de alto, no podemos ignorar y con cada vez más relevancia en la actualidad. Y para eso buscamos plantear una discusión el día de hoy y nos acompaña el invitado de este episodio, profesor de la facultad, médico psiquiatra, el doctor Antonio Toro. Profe, ¿cómo está? Pablo, ¿qué más? Muchas gracias por la invitación y agradezco también que tengamos un espacio en esta iniciativa de Perlas Clínicas para hablar de temas relacionados a la salud mental. Indudablemente algo que nos debe concernir, nos debe poner a pensar y a reflexionar, la salud mental cada vez más en el foco. Hoy en día todos cada vez más famosos saliendo a decir, venga, es una cosa que debemos conversar, damosle visibilidad, sepamos de lo que estamos hablando. ¿Qué opinión le merece a usted eso realmente? Sí, yo creo que hemos avanzado mucho. Antes pensábamos que hablar con psicólogos, con psiquiatras, era temas de locura. Ya hemos avanzado un poco en el tema del estigma y ya hablamos con más naturalidad sobre temas que nos afectan a todos. Y los temas de depresión, los temas de ansiedad, trastornos del sueño, entre otros. Entonces cada vez más la gente busca ayuda, busca recomendaciones, busca a los especialistas, habla con la familia, habla en el trabajo sobre estos temas de salud mental que, como decís vos, son temas que nos ocupan en la vida diaria con nuestros pacientes, pero también en nuestras familias y nosotros mismos. Entrando en materia, profe, como tal, se escucha mucho, este man es muy ansioso, tranquilo, maneja la ansiedad, realmente no, yo soy una persona ansiosa, me siento ansioso, pero no siempre sabemos de qué estamos hablando. ¿Cómo definimos ansiedad? ¿De qué se tratan los trastornos de ansiedad? Sí, yo creo que lo más importante primero es entender la ansiedad. La ansiedad no es mala, como la presión arterial no es mala. El problema es la hipertensión arterial. El azúcar, la glicemia en la sangre no es mala, el problema es la hiperglicemia. Lo mismo pasa con la ansiedad. La ansiedad cumple, Pablo, una función protectora en todos nosotros y en los animales. Por ejemplo, cuando un animal tiene un depredador que lo va a atacar, se le dispara su centro de alarma a nivel cerebral y hace que se active el cuerpo para correr o para atacar, pero también se active el pensamiento para definir qué voy a hacer. Lo mismo nos pasa a nosotros, Pablo, cuando vos tenés un examen, cuando tenés una ronda clínica, cuando yo tengo que dar una clase o etcétera, la ansiedad me protege. Entonces, la ansiedad hace que yo me prepare, que yo me aliste, que yo llegue temprano, que yo estudie el tema. Y lo mismo pasa con... Entonces ya después vienen los trastornos de ansiedad. A veces, muchas veces diría yo, las personas pueden tener estos síntomas de la ansiedad, tanto físicos como mentales, disparados. Y ahí es cuando estamos hablando de trastornos de ansiedad. Entonces uno le preguntan mucho, uno cuándo debe consultar o cuándo debe buscar al psiquiatra o al psicólogo. Y la respuesta sería, estos síntomas de ansiedad que ahora los hablamos, están afectando tu calidad de vida, están afectando tu sueño, tu apetito, tu relación con los otros, están afectando tu vida laboral, están afectando tu vida académica, te hacen sentir mal. Si vos sentís que la ansiedad ya está en un punto que afecta tu calidad de vida, es importante consultar. Entonces, ser ansioso no es problema, ser ansioso es protector. Tener un trastorno de ansiedad, que la ansiedad afecte mi calidad de vida, sí es problema, Pablo. Y estamos hablando, para que nos hagamos una idea de por qué la importancia de este tema, estamos hablando de un 30% de la población en algún momento de su vida va a tener un trastorno de ansiedad. 30%, Pablo. Eso es más alto que diabetes, que hipertensión, etcétera. Entonces, tenemos que hablar de trastornos de ansiedad como médicos, tenemos que hablar de trastornos de ansiedad con nuestros amigos y con nuestros familiares.
Eso me da pie, profe, para pensarlo. Si esto, por ejemplo, fuera un seminario de los que hacemos durante pues, las rondas o en las rotaciones, uno lleva un orden lógico y uno dice, si vamos a plantear una discusión sobre una patología, sobre una enfermedad, empezamos, por ejemplo, hablando de la etiología. Cuando estamos pensando en este tipo de enfermedades psiquiátricas, digamos que en muchos casos no nos concentramos tanto en la etiología biológica como tal de qué puede estar causándolo, pero sí es importante hacer énfasis sobre esa pregunta como tal, en dónde radica la importancia de hablar de este tema, porque asimismo entender por qué es importante discutirlo también va a estar muy relacionado con qué lo está causando o cuál es el origen de todo este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, esa es la importancia que debemos darle, o por qué es Sí, necesario darle visibilidad. y en ansiedad, Pablo, es muy importante porque la etiología, hay varias hipótesis que no son excluyentes. Una es la hipótesis genética, hay alta heredabilidad de los trastornos de ansiedad, padres ansiosos, hijos ansiosos, pero uno también hereda lo que uno ve del comportamiento en la casa. Entonces uno hereda los genes, pero uno también hereda comportamientos. Entonces uno ve cómo se comportan los padres, cómo resuelven los padres los problemas, los conflictos, cómo asumen los conflictos. Hay otro factor de riesgo muy importante, desafortunadamente nos afecta mucho, y es el trauma. Los eventos traumáticos en la vida, principalmente en la niñez, son un disparador grande de trastornos de ansiedad, principalmente el estrés, trastorno de estrés postraumático. Desafortunadamente, Pablo, somos una sociedad violenta donde estamos expuestos a abuso físico, a abuso sexual, alteraciones de orden público, desastres naturales. Entonces, eventos traumáticos también. Y hay un factor de riesgo muy importante también, Pablo, y es el tema de abuso de alcohol, abuso de sustancias, que también hace que se disparen más los trastornos de ansiedad. También tener otros trastornos de psiquiatría, por ejemplo, depresión es un factor de riesgo. Entonces, sí es muy importante la etiología porque de acuerdo a eso yo voy identificando el origen de estos trastornos de ansiedad. Profe, y entonces, ya al momento de hacer esa identificación, digamos que la variedad es una característica principal o clave a la hora de hablar de ansiedad. Digamos que las manifestaciones clínicas que podemos encontrar son absolutamente variables, diferentes, floridas. Sí. Y no siempre es tan sencillo hacer esa identificación o esos diferenciales que se nos pueden plantear. ¿Cuándo es necesario poner la alarma o sentir que hay una bandera roja ahí y decir, venga, ojo, es cierto? Como que digamos, aquí puede haber un tema importante de ansiedad, deberíamos tratarlo, deberíamos ponerle atención, hacer el foco ahí. Hay varios trastornos de ansiedad. Están las fobias sociales, las fobias específicas, el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, el pánico. Estaban los trastornos obsesivos, ya lo pusieron como un trastorno aparte. Pero para que nos quede más fácil de entender, Pablo, te lo pongo así. La ansiedad se manifiesta físicamente, taquicardia, el corazón acelerado, sudoración, temblor, ganas de ir al baño, sensación de palidez, y mentalmente. Mentalmente es, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde corro? ¿Será que peleo? Y en el comportamiento más común, Pablo, en el ansioso es evitar. Entonces, si tengo una reunión, yo mejor no voy. Por ejemplo, en las fobias sociales, yo mejor no voy porque van a ver cómo me comporto, van a ver cómo hablo, van a ver qué digo, o yo no voy por allá porque por allá me atracaron, ¿no? Entonces son tres cosas grandes: síntomas físicos, taquicardia, sudoración, temblor; síntomas del pensamiento, el ansioso es muy catastrófico, el ansioso es muy negativo, y síntomas evitativos, el comportamiento. Si esas tres están afectando tu calidad de vida, estás evitando situaciones, vos, por ejemplo, en tu caso, vos estás en un ambiente universitario, donde tenés que ir a clases, donde tenés amigos, donde estás empezando a conseguir pareja, donde tenés que ir al club de fútbol, al club musical. Si vos empezás a evitar eso por la ansiedad, es un problema. Si vos no puedes entrar a clase porque te dan síntomas físicos muy fuertes, o no puedes entrevistar a un paciente porque te dan síntomas físicos muy fuertes, eso es un problema. Si vos evitas hablar con el profesor, montar en metro, ir a un centro comercial, es un problema. Y si tu cabeza siempre está catastrófica, me va a ir mal, a mí siempre me va mal, a mí nunca me va bien, yo creo que los profes piensan que yo soy un tonto, están hablando de mí, que eso es muy del ansioso,
ahí se te vuelve un problema. Entonces yo te invitaría a pensar en 3 grupos grandes: síntomas físicos, cómo es el pensamiento y la evitación. Uno con ese grupo grande ya se da cuenta si el paciente le está afectando la ansiedad o no. Profe, y me surge ahí la curiosidad, ¿hasta qué punto tiene un valor importante dentro de esa misma somatización de los síntomas, esa misma presentación de esta clínica? ¿Hasta qué punto juega un rol importante la propia conciencia sobre la sintomatología? Es decir, ¿en qué manera es mejor o peor que el ansioso sepa que es ansioso? Sí, lo que pasa es que el ansioso normalmente lleva muchos años así. Entonces desafortunadamente cree que la vida es así y normaliza muchos síntomas. Entonces, por ejemplo, en las fobias sociales. Fobia social, temor intenso al escrutinio de las demás personas, entonces evito. Y el ansioso piensa que es así. Ah, yo soy muy tímido. Ah, yo toda la vida he sido así. Entonces empieza a evitar un montón de situaciones y empieza a evitar un montón de relacionamientos sociales que eso le juega en contra. Por eso, Pablo, por ejemplo, la fobia social es llamada la enfermedad de las oportunidades perdidas. Porque siendo personas con muchas capacidades intelectuales, por el temor a hablar con un profesor, por el temor a hablar con una persona que le atrae, por el temor a hablar en público, por el temor a comer en público, evitan. Entonces, pero eso no empieza de un día para otro, eso es de años. Entonces la gente que piensa que la vida es así, yo toda la vida he sido así, yo toda la vida he sido irritable, yo toda la vida me preocupo por todo. Entonces, muchas veces no consultan o se empiezan a automedicar, consumo de alcohol, consumo de sustancias, o consultan pero el médico no lo detecta. Por ejemplo, Pablo, en las crisis de pánico, ahorita si quieres hablamos un poquito de cada una. Las crisis de pánico es un ataque súbito de intensa angustia, súbito, 15 minutos, y el paciente se va para urgencias. Yo creo que tengo un infarto, yo creo que me voy a morir, yo creo que me voy a enloquecer. Si el médico no es sensible a la salud mental, pues le dirá, le hará exámenes, si los exámenes salen bien, pues le dirá, hombre, no, pone de tu parte, no tenés nada, bien berraquito pues. Entonces, también los médicos no estamos entrenados en esto, entonces se normaliza mucho. Y otro tema, Pablo, muy importante, y agradezco que estemos hablando del tema, es que hablamos mucho en salud mental de depresión, pero no hablamos tanto de ansiedad. Y uno en consulta de psiquiatría general ve más trastornos de ansiedad que trastornos depresivos. Lo que pasa es que todo el mundo dice, estoy deprimido, porque claro, está aburrido de estar así hace mucho tiempo. Pero cuando vos te pones a hablar con los pacientes, te das cuenta que muchos pacientes tienen es un trastorno de ansiedad crónico y que ya están aburridos de estar así, entonces le dicen al médico, estoy deprimido. Entonces, te respondo a la pregunta, normalizamos mucho, creemos que es normal vivir así, los médicos tampoco lo detectamos, entonces los trastornos de ansiedad son muy poco detectados, muy poco diagnosticados, entonces muy poco tratados. Ahora, como hablamos de un espectro grande, digamos que hay unos que, digamos que podríamos llegar a ver más repetidos, más comunes. ¿Cuáles serían esos principales trastornos a los que deberíamos pararle bolas? Usted ya mencionó un poco el trastorno de pánico, de pronto las personas que tienen agorafobia o los mutismos. ¿Cuáles son esos trastornos más importantes que tenemos que aprender a diferenciar sí o sí, que nos digan como, venga, ojo? Entonces, el pánico, súbitamente, un ataque de angustia fuerte, taquicardia, el corazón acelerado, sudoración, temblor, la gente piensa que se va a morir, que se va a enloquecer, que va a perder el control, se van para urgencias, yo creo que me estoy muriendo, eso se hace repetido, piensan constantemente, ¿será que esto me va a volver a dar? ¿Será que esto me va a volver a dar? Y un 70%, Pablo, presentan agorafobia, temor a estar en un sitio donde si me da una crisis no pueda recibir ayuda. Entonces, yo no salgo de la ciudad, yo no monto en metro, yo no monto en bus, yo no voy al supermercado, yo no voy a la iglesia, porque donde me dio una crisis, ¿quién me va a ayudar? Evitación. Entonces, trastorno de pánico, las fobias, temor intenso a algún objeto que no debería dármelo, fobia a las cucarachas, fobia a los gatos, fobia a las arañas, fobia a las vacas, pero es un temor intenso, no es asco, es un temor intenso que la persona se le vienen todos los síntomas fuertes de ansiedad. Están las fobias sociales, que es el temor al escrutinio de las demás personas, a la interacción social. Entonces, Pablo, evito. Está el estrés postraumático, desafortunadamente muy común en nuestra sociedad.
personas que han sido víctimas de algún evento traumático, atraco, violación, secuestro, robo, reexperimentan el evento, evitan circunstancias que les recuerden el evento y se mantienen con un estado de ansiedad elevado. Y ahorita hablábamos de los trastornos obsesivos que estaban dentro de los trastornos de ansiedad. En las nuevas clasificaciones se han puesto aparte, y los trastornos obsesivos son pensamientos, imágenes o impulsos que la persona sabe que son absurdos pero que no puede dejar de pensar en ellos. Por ejemplo, sentirme contaminado, dudar mucho, de una vez te digo, el profesor Esteban de nuestra facultad es experto en ese tema para que lo invitemos para un podcast de trastornos obsesivos, porque es un profesor que habla mucho y sabe mucho de este tema. Entonces esos serían los trastornos de ansiedad. El mutismo que hablabas ahora es un trastorno muy común en niños, que es este tema de solamente hablo con personas que me den mucha confianza, como mis padres o un amigo. Es un trastorno que tratan los psiquiatras infantiles, esto del mutismo selectivo. Ok, profe, al momento ya de pensar en un abordaje para este tipo de situaciones, llego yo a pensar como, en cierta medida la ansiedad es como los trastornos de ansiedad en cierta manera hacen parte como una sensación de pérdida de control sobre sí mismo y sobre la falta de autonomía sobre las propias cosas por miedos, por inseguridades referente a esos casos puntuales que nos hacen sentir de esa manera. Entonces, me imagino que esa retoma del control debe hacer parte del tratamiento, debe hacer parte del acompañamiento que debe hacerse a estas personas. Ahora, ¿cómo es ese tratamiento de manera integral? Sí. ¿Qué debemos tener? ¿Cuáles son esos pilares que nos van a orientar? Hay dos, para empezar, Pablo, primero lo que vos estás haciendo, ser sensibles al tema. Sé que este podcast y este video podcast lo ven y lo escuchan muchos estudiantes de medicina, también muchos médicos, no psiquiatras. Entonces, ser sensibles al tema. O sea, los trastornos de ansiedad están en nuestra comunidad, están en nuestros pacientes. Entonces, hay que hablar de este tema y hay que identificar. Un mensaje muy importante para los que nos ven y nos escuchan: el paciente tiene lo que el médico sabe. Si yo no sé qué es un trastorno de ansiedad, el paciente nunca va a tener un trastorno de ansiedad. Si yo no sé qué es un pánico, el paciente nunca va a tener un pánico. Entonces, ser sensibles al tema. Segundo, educar al paciente sobre esto, porque el paciente, todo el mundo le ha dicho: usted no tiene nada, ponga de su parte, berraquito pues, métase al gimnasio, haga pues bastante meditación, berraquito. Entonces, pero cuando nos llega un paciente hipertenso, Pablo, vos le tomas la presión a un paciente 220, 100, vos no le decís: ponga de su parte, baje la presión. Vos no le decís eso, vos le decís: venga, miremos qué pasó, organicemos los tratamientos. Lo mismo con los trastornos de ansiedad. Evitemos usted no tiene nada, ponga de su parte, evitemos esos comentarios. Ser sensibles y educar al paciente sobre: hay unos mecanismos biológicos intrínsecos, que no hay un control voluntario que hace que estés teniendo estos síntomas. Ese sería el primer abordaje: sensibilidad y educación al paciente y educación a la familia. Y al médico. Y a los médicos. Digamos que es la base para nosotros poder entender esa parte. Para crear mucha conciencia de esto. Y hay, Pablo, dos abordajes. Hay un abordaje psicoterapéutico, psicológico, y hay un abordaje farmacológico. Lo ideal es que estén los dos. Entonces uno habla con el paciente, le explica al paciente la familia, y uno empieza con un abordaje, si lo requiere, farmacológico, y terapéuticamente hablando, psicológico, un abordaje psicológico, que hay muy buena evidencia también en estos tratamientos. Profe, digamos que lo que escucha uno también en la gente normalmente en la calle, lo que puede llegar a observar en cierta medida con aquellas personas cercanas que tienen tratamiento farmacológico psiquiátrico, y es una preocupación que puede llegar a ser grande y mucha gente puede tenerla, y es hasta qué punto puede llegar a ser adictivo o problemático un tratamiento farmacológico cuando se habla en psiquiatría, ¿cierto? Porque se tiene ese temor o ese miedo de que la medicación psiquiátrica inmediatamente cambia a la persona, pero eso no necesariamente es algo bueno, ¿cierto? Digamos que mucha gente que puede volverse absolutamente dependiente de la medicación, o sienten que ya no son ellos mismos por haber iniciado la medicación, que puede que ni siquiera sea el caso, pero es una
es una percepción subjetiva de esto. ¿Cuál es hasta qué punto esto es un mito, hasta qué punto esto puede llegar a ser real y cuáles son esas preocupaciones importantes o reales que debemos tener en cuenta a la hora de hacer este abordaje? Esa pregunta es muy importante, Pablo, porque es una preocupación grande y la labor como médicos es explicarle muy bien esto al paciente. El 90% de los medicamentos que usamos en psiquiatría no generan ningún tipo de adicción y ningún tipo de dependencia. Hay un grupo de medicamentos que tienen un riesgo potencial, pero que usados en el paciente adecuado, de forma adecuada, por el tiempo adecuado, pues no hay un riesgo de generar adicción. Eso hay que explicárselo al paciente, a la familia. La gran mayoría de medicamentos que usamos no generan ningún tipo de adicción. Un grupo pequeño, y si el paciente requiere ese grupo pequeño, uno lo usa por corto tiempo, a dosis bajas, y también dependiendo del paciente. Si el paciente tiene riesgo de abuso, un paciente con abuso de alcohol, con abuso de sustancias, pues ya sé que no uso cierto tipo de medicamentos. En general, los medicamentos bien usados por una persona con conocimiento, por el tiempo adecuado, la dosis adecuada, son medicamentos seguros, que no tienen efectos adversos graves. Pero eso es muy importante explicárselo al paciente, porque sí, desafortunadamente tenemos esa imagen de las películas del paciente de psiquiatría muy mal, desconectado de la realidad, y no, pues la gran mayoría de medicamentos no producen esto. Entonces, explicarlo al paciente, pero no podemos caer, Pablo, en el otro tema de que muchas veces caemos, que es un tema ahí un poco como discriminatorio, diría yo, porque entonces con la salud mental, no, eso genera adicción y no le doy el tratamiento que el paciente requiere, pero con las otras patologías de medicina sí, no, venga, usted tiene que tomar captopril y ponerse la insulina y tomar tal cosa, pero con la salud mental tenemos a meterlo como en el tema de la voluntad. Entonces empezamos a inconscientemente hacer un tema discriminatorio con los pacientes que requieren una dedicación de salud mental. Usted mental. no se quiere mejorar, no pone de su usted parte. No se pone de su parte, o yo no le voy a mandar eso. Pastillas, venga, no tome pastillas, venga, haga esta cosa de yoga, que tal cosa, que tal otra. Y entonces no le estamos dando el tratamiento porque creemos que es un tema de voluntad. Eso tiene un nombre, Pablo, eso es capacitismo, que es esa discriminación con las personas que tengan alguna discapacidad intelectual o algún trastorno psiquiátrico, porque creemos que ellos pueden, y que es un tema de voluntades. Entonces, a veces caemos en ese error de no, los medicamentos psiquiátricos son lo peor, y estamos discriminando al paciente porque no le estamos dando el tratamiento que tiene evidencia real y que le sirve para su tratamiento. Como todo en la vida, Pablo, todo es veneno y nada es veneno. Si vos le das a un paciente 80 botellitas de agua, pues lo matás. Si vos le das 80 captopriles, lo matás. Si vos le das 80 ribotriles, lo matás. Entonces, bien usado, por el tiempo que es, hay un beneficio demostrado y claro para el paciente. Ahora, profe, no vamos a basar todo en una terapia farmacológica, como se lo haya visto, lo haya dicho, perdón. Es cierto que también hay otras medidas que tenemos que tener. Alguna vez había escuchado yo que no, pues una sertralina no le niega a nadie, pero es que no se trata de que el paciente se tome su pastilla y se quede tranquilo porque ya con eso se va a mejorar o tranquilizar. Digamos que en cierta manera, como usted lo menciona también, lo importante es tener un tratamiento adecuado y específico para cada uno de los pacientes, adaptado también a esas necesidades y que no necesariamente sea vitalicio o esté regado todo por un larguísimo tiempo, sino que por el contrario también lo lleve al paciente a adoptar esos hábitos de vida saludable, de distracción, o en cierta forma que lo lleven a desarrollar pues habilidades que a lo mejor antes no tenía, pero que le puedan aportar para enfrentar estas situaciones y esos trastornos de ansiedad. Sí, lo mismo, hagamos el paralelo con el paciente hipertenso. Un captopril no se le niega a nadie, pero lo ideal sería que vos hablaras con el paciente de estilos de vida saludable, actividad física, alimentación. Lo mismo pasa con los trastornos de ansiedad. Hay muy buena evidencia que la psicoeducación o la educación acerca de estos trastornos ayuda mucho. Y hay varias corrientes psicológicas, terapias psicológicas, que ayudan mucho también en el manejo de los trastornos mentales, con muy buena evidencia. Hay varias. La que más evidencia tiene, la que más se ha trabajado, es una que se llama terapia cognitivo-conductual, en el cual el paciente acude donde un terapeuta y el terapeuta
le enseña varias técnicas, que si quieres hablamos un poquito ahora, le enseña varias técnicas que le pueden ayudar a manejar y a prevenir los trastornos de ansiedad. Hay que escoger el momento. Vos tenés un paciente infartado, te llegó a urgencias, a policlínica. Vos no le vas a decir, venga, hay que hacer ejercicio, el ejercicio es muy bueno para el corazón y para la circulación. Vos le vas a decir, hermano, venga, salgamos de la urgencia, trabajemos la urgencia. Cuando esté estable, le empiezas a hablar de estilos de vida saludable, de actividad física. Lo mismo en los trastornos de ansiedad. Hay veces en los momentos agudos no, es difícil, es cruel yo decirte, Pablo, pilas, puedes hacer ejercicio, vos con unas crisis de pánico encerrado en la casa. No, yo te tengo que controlar esas crisis, sacar de esas crisis y luego hablamos de estilos de vida saludable, hablamos de alimentación, hablamos de terapia cognitiva, hablamos de ejercicio y ahí sí podemos hablar, hay cosas que pueden ayudar, meditación, yoga, terapia cognitiva con mindfulness, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer además de la sertralina o el medicamento que vos decís. Digamos que toda la vida es un proceso pues en ese sentido, ¿cierto? Estabilizamos, hacemos una transición y luego ya cuando haya una base importante ahí podemos empezar a reforzar, ¿cierto? Y en esa medida eso nos lleva pues a tener esa fortaleza pues para hacer ese mejor enfoque de ese trastorno de ansiedad, que a la final pues lo único que va a hacer es beneficiar en mayor medida al paciente pues si lo hacemos así. Hablemos un poco entonces, profe, como de esas partes de la terapia, del ejercicio, el yoga, el mindfulness. Entonces, lo que hace el terapeuta cognitivo es, hay una hipótesis, cuando vos tenés ansiedad, por ejemplo, vos venías a preparar, a hacer este podcast, este video podcast, y entonces uno empieza, cuando uno tiene ansiedad, Pablo, uno tiene síntomas físicos que hablábamos ahora, corazón acelerado, la sudoración. Así antes de empezar. Síntomas físicos. Uno tiene síntomas cognitivos del pensamiento. ¿Será que sí lo voy a hacer bien? ¿Será que nos va a ir bien? ¿Será que el profe es muy bravo? ¿Será que yo no me voy a equivocar? Pensamiento. Y el comportamiento, evitación. O hay gente que va y se toma 2 aguardientes o se fuma un porro, evitando. Entonces, según la terapia cognitiva, eso no es por la situación, sino por la interpretación que vos le das a las cosas. La terapia cognitiva se la inventó un señor que era muy lector de los estoicos, y los estoicos decían, no es lo que a usted le ocurra, sino cómo interpreta usted lo que le ocurra. Entonces, entre la grabada del video podcast y la angustia, los pensamientos y la evitación, hay un espacio que son los pensamientos tuyos. Y esos pensamientos es lo que llaman los psicólogos cognitivos pensamientos automáticos. El profe va a llegar aquí a mirarme, va a esperar que le conteste, va a saber que yo tengo que saber 25 terapias y no me las sé, no sé qué. Vengo aquí, claro, inmediatamente eso. Entonces, pero por ejemplo Mateo o los que están acá acompañándonos venían tranquilos. ¿Por qué? Porque la cabeza de ellos no estaba catastrofizando, no estaba anteponiéndose a los hechos, no estaba de polos opuestos, blanco-negro, no. Entonces no es la situación, sino la cabeza de cada uno de nosotros. Entonces la terapia cognitiva te entrena para identificar tus pensamientos, para aprender a debatir tus pensamientos, para entender de dónde vienen tus pensamientos, y otra serie de estrategias como entrenamiento en solución de problemas. Hay algunos pacientes que son muy rumiantes. Rumiar es lo que hacen las vacas. Mastican, tragan, devuelven, mastican. Eso hacemos los ansiosos. Pienso, devuelvo, me entro en una reunión y salgo y otra vez pienso. Eso tiene mucho que ver, profe. Por ejemplo, en mi caso particular me pasa mucho que a mí se me pierde algo y automáticamente se me daña el día. Porque todo el tiempo estoy pensando, qué rabia, cómo se me va a perder, y esto dónde habrá quedado, dónde será, pero no, cómo va a pasar. Y entonces, venga, bueno, listo, tranquilo, es solamente una bobada, ya se perdió y todo. Pero después, no, hombre, pero cómo se me va a haber perdido, y otra vez, y piensa, y entonces piensa, te quedas y pegado. Piensa. Hay una estrategia de terapia cognitiva basada en mindfulness, que es aprender a frenar el pensamiento, el control del aquí y el ahora, que son unos ejercicios en los cuales se te entrena como para vos poder frenar ese pensamiento, pues, y lograr estar aquí y no estar tu cabeza. Vos estás aquí hablando conmigo y, ay, ¿dónde habré dejado esto? Entonces hay varias estrategias. Esto es una técnica, esto no se aprende pues en un día, esto no se aprende con una frase de motivación, esto no se aprende viendo una frase en Instagram, esto se aprende como una técnica, como ir al gimnasio. Voy, repito, hago ejercicio en la casa, voy,
repito, pero luego de varios ejercicios los pacientes logran tomar el control. Esa era eso, lo que me preguntas, ¿cómo tomo el control? Identifico pensamientos, debato pensamientos, entiendo de dónde vienen pensamientos, hago entrenamientos de relajación, hago entrenamientos de mindfulness. Ahora bien, en esos casos ya no estoy con crisis fuertes, ejercicio ayuda mucho, si te gusta, hay muy buena evidencia con el ejercicio. Ahí hay que ser muy cuidadoso con eso. A mí me encanta el ejercicio, lo recomiendo en mis pacientes, pero hay que escoger el momento, porque cada rato salen ejercicio muy bueno para la salud mental y ahí mismo sale la contraportada. Entonces los medicamentos no. Ejercicio muy bueno para la salud mental, pero hay que escoger el momento, la situación, el paciente, pero no quiere decir que no sirvan los medicamentos. El ejercicio ayuda mucho, Pablo, las buenas relaciones sociales, el buen contacto social, practicar alguna cosa que te guste, el tema espiritual también ayuda mucho. Hay muchas cosas que pueden ayudar bastante para el control de estos trastornos de ansiedad. Es todo un espectro grande que hay que aprender a integrar. Y una cosita con lo de te expliqué la terapia cognitiva porque es la que más evidencia tiene, pero hay varias terapias psicológicas y también hay pacientes que se sienten más cómodos en otras corrientes de psicología y también le pueden ayudar. El hecho de que no haya una evidencia tan clara no quiere decir que no sirva. No, o sea, hablamos de esta porque es la que más evidencia tiene, pero hay muchos que tienen también buena evidencia que pueden ayudar en esto. Pues lo digo porque si alguien no está en una corriente dinámica me va a decir, entonces lo mío no sirve, no. La terapia le sirve con la que usted mejor se sienta y haga clic con el terapeuta y usted vea que le está sirviendo. Vemos que ahí lo importante es la variedad, pues que es lo que hace la terapia como sí. tal. Que no todo el mundo se va a mejorar con lo mismo, ni a todo el mundo le va a servir lo mismo, y en esa medida es el arte como tal de la terapia, encontrar lo que mejor se adapte a mi paciente de manera que yo le pueda brindar el mejor beneficio. ¿Sí? Lo dijiste muy bien, eso es un arte. Entonces, digamos que el tema es aprender a dominar. Sí, porque no es algo matemático, 1 más 1, 2, no, sí, venga, para usted que le recomiendo, pues hay gente que no le va a servir el ejercicio, que no le va a gustar, que se va a sentir más mal, que se va a sentir más culpable, entonces hoy no le voy a hablar de ejercicio. Hay gente que no le va a gustar las terapias cognitivas y no dinámicas, hay gente, etc. Hay gente que dice, yo no quiero tomar medicamentos, o hay gente que dice, yo no quiero psicólogos. Entonces, uno tiene un menú, pero uno lo acomoda, uno hace la sugerencia del chef. Entonces venga, este es el menú, pero para ustedes es esto. Profe, dirigiéndonos a nuestro público, algunas consideraciones finales que le gustaría hacer puntualizando sobre el tema, cosas a recordar para llevarnos para la casa, que definitivamente no dejemos pasar nunca más, que las tengamos siempre presentes, algo con lo que nos quedemos como conclusión de este encuentro. Primero, Pablo, darte las gracias y a Perlas Clínicas y a la Facultad de Medicina por ser sensibles a temas de salud mental. Ese sería el primer mensaje. Segundo mensaje, tenemos que hablar de trastornos de ansiedad. Hablamos mucho de depresión y eso está muy importante y espero que me invites a hablar de depresión, pero tenemos que hablar de trastornos de ansiedad porque son igual o más comunes que los trastornos depresivos. El paciente tiene lo que el médico sabe. Yo como médico, como estudiante de medicina, tengo que ser sensible a la salud mental, a los trastornos de ansiedad, porque si no, nunca voy a preguntar de esto y voy a estar medicando, tome esto para dormir y tome esto para la tensión en el cuello y tome esto para el colon y tome esto para que coma. Voy a estar medicando síntomas y no el trastorno como tal. Educar muy bien al paciente, evitar frases, usted no tiene nada, ponga de su parte. Váyase a trotar. Hacer un buen uso de los medicamentos, hacer mucha educación aparte de los medicamentos y saber que hay terapias psicológicas y otras terapias y otros temas como el ejercicio que pueden ayudar a los pacientes bastante. Listo, ¿no? A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos, por ver el contenido. Recordemos, esto es una estrategia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Esperamos que les haya gustado y estén atentos para más contenidos en Perlas Clínicas. Que estén muy bien. Chao, chao, chao. Muchas gracias.